Tal vez todos recuerdan, bueno, esta es la fórmula con la que el portafolio está descrita, ¿no? Tenemos el valor del activo al tiempo cero, ¿no? Que está dado por S1, luego tenemos nuestra phi que encontramos y luego traemos a valor presente la cantidad determinada por psi, que era la cantidad asociada al bono. Pues básicamente esta era la expresión donde teníamos la dinámica de nuestro portafolio, dada por los dos valores que tomaba el activo, el payoff del derivado, ¿no? Y que queríamos ver cuánto valía al día de hoy a través de eso, ¿no? Pero como les comentaba, pues el primer punto es saber qué pasa con las probabilidades, ¿no? Por ahí hablamos de una probabilidad de subida, una probabilidad de bajada, que hasta el momento pues no hemos utilizado nada, simplemente nos hemos basado en la dinámica del subyacente y con esto hemos podido obtener la réplica del derivado. Y al final pues habíamos hablado en el video anterior que qué pasaba con la esperanza, ¿no? Que había que traer a valor presente una cierta esperanza, ¿no? Que tenía que ver con los valores del derivado de arriba hacia abajo. Entonces, pues bueno, lo que se puede hacer con esta fórmula que tenemos del portafolio es que se pueden reacomodar los, los términos, ¿no? De tal forma que podemos agrupar de un lado, queremos, digamos, los valores de F3, que es el valor correspondiente cuando sube el valor del activo, y F2, que es el valor correspondiente a cuando baja el activo, ¿no? Entonces, pues básicamente hay que hacer un poco de álgebra, hay que separar los términos y volverlos a reagrupar. Lo que se hace es buscar esta agrupación de términos comunes, como les dije, los que tienen que ver sobre F3 y F2. Acá vamos a ver cómo los agrupamos. Pues tenemos el primer término que tiene que ver con F3, el tercero y el cuarto, ¿no? Los otros dos restantes pues tienen que ver con F2. Y bueno, una vez que los identificamos, pues comenzamos a factorizar esta parte. Y simplemente después vamos a intentar llevar, digamos, estos factores a valor presente, ¿no? Entonces el valor correspondiente a F3 tiene que ver con S1 entre S3 menos S2, luego más la exponencial traído a valor presente la tasa libre de riesgo, ¿no? En el periodo que estamos considerando de tamaño delta T, menos S3 por la exponencial, igual, dividido entre S3 menos S2, y luego más F2, que va a multiplicar a S3 por la exponencial, menos S1 por F2, todo eso dividido sobre S3 menos S2. Si se dan cuenta, ya empieza a aparecer la exponencial, entonces lo que se va a hacer, simplemente se va a factorizar esa parte, ¿no? Entonces, factorizando la parte de la exponencial, vamos a tener de la expresión anterior, simplemente se va a sacar la exponencial y bueno, pues nos siguen quedando, digamos, los términos que habíamos presentado, ¿no? La parte que tiene que ver con F3 a continuación se va a mostrar, que nos va a empezar a decir algo, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Ya por ahí empieza a verse un cierto, bueno, hay que hacer un poco de álgebra, ¿no? Hay que desarrollar esta expresión de S1 por la exponencial, ¿no? Todo ese paréntesis que multiplica a F3. Si hacemos esa cuentita, ¿no? Que tenemos ahí, pues simplemente vamos a tener que eso va a ser igual a S1 por la exponencial de R delta T menos S2, dividido todo eso sobre S3 menos S2, ¿no? Esta parte va a ser importante, ¿no? Aquí voy a poner esta parte, porque ya nos va a empezar a decir, de alguna forma es el término que queremos que sea nuestra Q, ¿no? Algún cierto tipo de probabilidad, por así decirlo. Entonces, pues vamos a denotar así, de esa forma, Q, que va a ser igual a S1 por la exponencial de R delta T entre S3 menos S2 menos S2.
Y bueno, pues hay que ver ahí que uno menos Q, pues nos va a dar quién. Pues de manera mágica nos va a dar el término que está multiplicando a F2, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya tenemos de cierta forma la expresión que estamos buscando, ¿no? Que simplemente quién va a ser la expresión que estamos buscando, pues va a ser eh, B va a ser igual a la exponencial de menos R delta T. Todo eso va a multiplicar a Q por F3 más 1 menos Q por F2, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, tenemos en esta parte de abajo, ¿no? Eh, una expresión que se parece mucho a una esperanza, ¿no? O que es totalmente una esperanza. Que está trayendo pues, lo que queríamos, nos trae F3, nos trae F2 a valor presente, ¿no? Con las probabilidades de arriba y la probabilidad de bajada, ¿no? Del activo, todo eso traído a valor presente. Pero bueno, pues para darle un poco de formalismo, por ahí hay que ver eh, pues que Q sea una medida de probabilidad y al menos para que esto suceda o tenga cara de esperanza, pues tiene que, Q, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Hay que probar esa parte para saber que pues justo al menos tenemos un, un número, digamos, entre 0 y 1 asociado a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, justo lo que vamos a hacer es hacer las pruebas por contradicción. Eh, lo primero que podemos suponer sin pérdida de generalidad es que pues S3 va a ser mayor a S2, ¿no? Pues, necesariamente necesitamos un valor que suba y si el valor sube, pues tiene que ser mayor estricto que el valor de bajada, ¿no? No hay más. Ahí esa suposición sí la podemos tomar. Y la otra suposición que vamos también a tomar es que el, eh, es que no, es que hay una ausencia de arbitraje, ¿no? Entonces, acuérdense que toda la teoría de evaluación de derivados se basa en la parte de ausencia de arbitraje. Entonces vamos a tomar estas dos partes como ciertas, que el precio de suba es mayor estricto que el precio de bajada y que no tenemos oportunidades de arbitraje, al menos en este mundo que simple en el que nos hemos colocado, ¿no? Entonces, el primer caso que se va a probar es que Q no puede ser menor o igual que cero, ¿no? Ok, entonces vamos a suponer esta parte que les comentaba, eh, que va a ser que S3 es mayor que S2, que no hay arbitraje, y bueno, pues la prueba que viene es que Q no puede ser menor o igual que cero, ¿no? Y bueno, si Q es menor o igual que cero, pues recordemos que Q está dado por este cociente. Eso quiere decir que si S3 es mayor que S2, pues simplemente ahí el denominador es mayor que cero y entonces el numerador tendría que ser forzosamente ¿qué? Menor que cero, ¿no? Esto implicaría que S1 por la exponencial de R delta T tiene que ser menor o igual que S2 y esto a su vez es igual menor que S3. Entonces, aquí voy a hacer una pausa porque lo que quiero que lo que se va a tener que hacer es construir un portafolio, ¿no? Construir un portafolio y tratar de ver por qué esto no puede pasar. Vamos a tener que romper algunos de nuestros supuestos, ¿no? Con los cuales no podemos vivir. Entonces, todo a lo largo de toda esta parte o toda esta sección de derivados, el supuesto que más fuerte o en el que se basa toda nuestra teoría, como lo mencioné hace un momento, es la ausencia de arbitraje. Entonces, la idea va a ser en todo momento, que yo les deje tal vez alguna tarea de probar alguna cosa con estas chunches, pues es encontrar un portafolio por ahí que les haga tener arbitraje
Y bueno, pues si eso pasa, pues entonces lo que están suponiendo está mal porque estamos en una economía con ausencia de arbitraje, ¿no? Entonces, la idea central, por ejemplo, de esta prueba, y que es por ello que la quise mostrar, o se las quiero mostrar, es porque se construyen portafolios y con eso llego a una, o voy a querer llegar a una contradicción. Entonces, lo primero que va a pasar es que voy a pedir prestado dinero con el valor de S1. ¿Quién es S1? Acuérdense que el S1 es el valor de mi derivado al tiempo cero. Y bueno, con ese dinero voy a comprar el activo, ¿no? Entonces pido prestado S1 y compro el activo al tiempo cero. Y luego, bueno, ¿qué va a pasar al final del periodo? Pues va a pasar que tengo que devolver el préstamo, ¿no? Hay que pagarlo. ¿Y cuánto va a valer ese préstamo? Pues va a valer S1 por la exponencial de R delta T. Ese dinero que le pedí a alguien, pues se lo tengo que regresar, ¿no? Y bueno, pues además de eso, hay que recordar que tengo el activo, ¿no? Entonces, otra vez, yo pedí prestado una cantidad de S1, ¿no? Lo que costaba mi subyacente al tiempo cero, y con ese dinero pedí prestado, compré el activo, ¿no? Una vez que compro el activo, bueno, pues me echo el activo a la bolsa, me quedo con mi deuda de S1, pasa el tiempo, pasa el final del periodo y lo que va a suceder es que pues tengo que pagar ese préstamo, ¿no? ¿Y cuánto es ese préstamo? Pues es S1 por la exponencial de R delta T, ¿no? Adicional a eso, pues tengo mi activo y lo que sucede básicamente es que pues, ¿qué va a pasar? Pues el activo, acuérdense que siempre va a tomar dos valores, o es S2 o es S3, ¿no? No lo sé en estos momentos, no sé qué valor toma alguno de esos dos, pero ¿qué pasa? Pues los dos valores van a ser que mayores que lo que es mi deuda, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente liquido mi acción y con ese dinero que recibo, sin importar si me dan S2 o S3, pues voy a poder cubrir mi deuda y bueno, pues estoy haciendo ahí una ganancia sin riesgo, ¿no? Estoy haciendo un arbitraje, ¿no? Entonces, pues eso no puede suceder, ¿no? Q tiene que ser mayor que cero forzosamente. Y bueno, esa es la idea para mostrar por qué Q no puede ser menor que cero. Bueno, pues ahora vamos a suponer que Q es mayor que uno. Hay que probar también esta parte, ¿no? Si queremos probar que está entre cero y uno, pues por un lado estamos probando que no puede ser menor que cero y bueno, por otro lado vamos a probar que es eh, mayor que uno. ¿Esto qué quiere decir? Si es mayor que uno, pues necesariamente tiene que suceder que ese uno por la exponencial de R delta T va a ser mayor tanto como de S3 como de S2, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a construir otra vez un portafolio. Entonces, al tiempo cero, lo que voy a hacer es voy a vender en corto el activo, ¿no? Eh, entonces, si yo vendo en corto el activo, aquí voy a hacer una pausa. Si yo vendo aquí en corto el activo, acuérdense que qué es lo que sucede cuando vendo en corto. Estoy recibiendo un dinero por vender acciones, ¿no? Estoy vendiendo en corto el activo, entonces voy a recibir la cantidad de S1, ¿no? El valor al tiempo cero del activo. Recibo ese dinero, que es S1, lo recibo en flujo de dinero. Y luego, bueno, pues una vez que recibo ese dinero, pues simplemente lo invierto a la tasa libre de riesgo, ¿no? No hay más. No, ese valor monetario de ese uno lo invierto a la tasa libre de riesgo y entonces pues todo esto lo voy a hacer al tiempo eh, t igual a cero. Y luego, bueno, pues qué va a pasar en el periodo, al final del periodo, en el t igual a delta t. Bueno, pues lo que va a suceder es que, pues por un lado, bueno, aquí vamos a ponerle uno y 2 para no perdernos y llevar mejor la estrategia. Pues por un lado, en uno, pues tengo que devolver el activo, ¿no? Acuérdense que vender en corto significa que
alguien me presta las acciones, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un mercado bursátil, estoy vendiendo en corto un activo, pues quiere decir que me están prestando las acciones. Alguien me las prestó el día de hoy y pues se las tengo que devolver en la fecha que pactamos. En este caso, pues es el final del periodo delta T, ¿no? Por eso también se supone que no hay costos de transacción, porque en este caso, bueno, en el mundo real, como les había mencionado, pues sí te cobran una tasa de interés por prestarte este tipo de acciones o hacer este tipo de movimientos, y bueno, pues las cantidades ilimitadas en las que se puede hacer también es un supuesto fuerte, porque pues muchas veces no hay ventas en corto de algunos activos o están restringidas en algún momento, ¿no? Pero bueno, en estos momentos, pues bueno, para el final del periodo tengo que devolver el activo que me prestaron para venderlo. Entonces, esa es una. La dos es que, bueno, si invertí ese uno a la tasa libre de riesgo, pues lo que va a pasar es que necesariamente tengo que recibir, ¿quién? Pues voy a recibir ese uno por la exponencial de R delta T, ¿no? Y bueno, pues como recibo ese uno por la exponencial de R delta T, pues con este dinero puedo comprar el activo, ¿no? Que tengo que devolver en uno. Entonces, pues yo no sé cuánto valga el activo, si vale S2 o S3, pero bajo el supuesto que tenemos en el que S2 es menor que S3 y esto es menor o igual que S1 por la exponencial de R delta T, pues siempre me va a alcanzar para comprar cualquiera que sea el valor del activo, ¿no? Y además no solo eso, también va a suceder que me voy a quedar ahí con una ganancia, ¿no? Entonces, pues otra vez estamos haciendo arbitraje y esto tiene que ser una contradicción y bueno, por lo tanto, este Q tiene que ser necesariamente menor que 1 y bueno, pues ya tomando en cuenta la primera parte, pues vamos a tener que Q tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Bueno, entonces, pues ya haciendo como un pequeño resumen, lo importante de esta parte es que podemos reescribir el portafolio. Este portafolio dado por FITC como un valor de una cierta esperanza traída a valor presente. Ya vimos que Q sí está entre 0 y 1 y por ende pues es una medida de probabilidad asociada, o es un número asociado a una medida de probabilidad, ¿no? Esa es la parte importante. ¿Quién va a hacer esta medida de probabilidad? Pues es muy importante porque a pesar de que se hizo una construcción digamos, basada solamente en la dinámica del activo, si subía o si bajaba, también podemos ver una medida ahí de probabilidad asociada, ¿no? Por un lado estamos teniendo esta parte en la que estamos controlando el precio del derivado o estamos replicando el precio del derivado a través de esta dinámica del subyacente sin pensar en las Qs o en una medida de probabilidad más bien. Y bueno, pues de esta manera también estamos viendo que podemos asociarle una medida de probabilidad y esta medida de probabilidad va a ser una medida libre de riesgo. Esa parte es muy importante porque al final, para tiempo continuo, tiempo o más periodos, es lo que se va a estar buscando en la teoría de evaluación de derivados, es encontrar una medida que sea libre de riesgo y traerla a valor presente.